43 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos. Vamos a volver sobre la discusión en torno a la caja de profesionales. Así es, lo hemos comentado más adelante. Hoy está previsto que se vote en el plenario de la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno para reformar la caja de profesionales, que se encuentra con un riesgo financiero significativo. Si bien contará con los votos en general de la oposición, aún no hay acuerdo a nivel legislativo sobre cuál va a ser la financiación del salvataje para esta institución. El Colegio de Contadores, uno de los colectivos que agrupa a los afiliados de la caja de profesionales, rechaza la solución que propone el gobierno y propone justamente otras alternativas. Para conocer más sobre esta posición vamos a recibir ahora a Cristina Freire. Ella es presidenta del Colegio de Contadores. Muchas gracias. Buenos días, bienvenida. Cristina, y gracias por estar aquí. Muchas gracias por atenderme. Bueno, antes de profundizar sobre las propuestas que ustedes plantean como iniciativas, te consulto cómo venís viendo la negociación política que se está dando sobre este tema. Y está muy difícil porque la oposición presentó 10 puntos, el Poder Ejecutivo no aceptó y los dos puntos principales que no se han aceptado son precisamente los cuales nos oponemos todas las gremiales y todos los colectivos profesionales del país, que son el aumento de los aportes a los activos y una contribución a los pasivos. Esa es la situación. Estamos esperando un poco qué va a pasar. Ahí, ¿cuál es la razón por la que ustedes se oponen a esto? Pensando en las alternativas que se vienen manejando. Ustedes han hecho propuestas, y ahora podemos hablar de eso, que tienen que ver más con el diseño, con sacar fondos de otros lados, pero parecería que no está en el menú de opciones que ha manejado ni el oficialismo ni la oposición, porque en 2023 estaban, digamos, del otro lado del mostrador recíprocamente y los instrumentos que usaban eran más o menos los mismos. Entonces, la pregunta es, bueno, si estas son las herramientas que está dispuesto a manejar el sistema político, ¿por qué la solución debería venir del Estado en su conjunto y no también una parte de afiliados y pasivos profesionales? El asunto es así. ¿Por qué nos oponemos a la propuesta del Poder Ejecutivo? Porque nos parece que es el camino más fácil y no buscó una alternativa más de fondo y de estudio y de análisis de la situación actual de la caja. ¿Cuál es lo más fácil? Bueno, quitar a los activos un 4% más, provocar una contribución a los pasivos muy, diría, salvaje, porque va entre el 2%, ahora hablan de menos, pero está... Sí, originalmente era 9% en promedio. Pero es un 9% de promedio que se agrega a todo lo que los pasivos están aportando a través del IAS. Esa es la principal oposición que el colegio en una asamblea extraordinaria lo puso sobre la mesa. El por qué el Poder Ejecutivo presentó eso. Bueno, creo que se adelantó, que fue demasiado rápido a buscar una solución que solamente era tocar el bolsillo de los afiliados. Pero esa rapidez no responde a un sentido de inmediatez que necesita la caja también. Sí, pero a veces la inmediatez no es buena, porque la inmediatez puede provocar muchas cosas como ser los derechos adquiridos, el no tomar en cuenta muchos otros elementos que hoy sí tiene la caja. Lo que pasa es que si algo no hubo en relación a este tema fue urgencia, ¿no? Hubo urgencia, sí, pero estamos hablando de la urgencia hace más de 10 años. No es nuevo esto. Desde hace más de 10 años se está hablando y hubo un estudio con un consorcio en donde sí decía que el crack se hacía en el 2025. Lamentablemente, hubieron proyectos de ley que tampoco prosperaron. O sea, esto pasa a tener un tema político que los profesionales estamos un poco atados a esa situación. Es cierto lo que usted dice, el asunto es que el 2025 llegó. Y la plata se acaba. Entonces, no hay mucha chance, o se deja sin pagar o se toma una decisión. A ver, hay que aclarar ciertas cosas porque el Poder Ejecutivo no es ajeno a todo esto. Desde el Vamos, el Poder Ejecutivo ha estado en el Consejo Directivo de la Caja Profesional. Sus balances fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas, o sea que la situación que venía en declive, el Poder Ejecutivo bien lo sabía. Lo conocía. O sea que ahora sí se llegó el agua al cuello y por eso decimos también que el Poder Ejecutivo tiene que responder, sobre todo a los pasivos, porque en el artículo 67 de la Constitución dice que debe garantizar que ese pago a los pasivos se realice. O sea,
si bien es cierto que hay cierta inmediatez, creemos que es necesario ahondar y buscar más la situación y buscar soluciones de fondo. Antes de seguir con este asunto, vayamos sí a las propuestas que ustedes ponen arriba de la mesa para que no nos falte tiempo para explicarlas. ¿Por dónde van? Perfecto. Nosotros, por un lado, sí decimos que los timbres deben ser actualizados por el índice medio de salario. Pero lo nuevo que presentó el colegio y que la intergremial, que hoy suma más de 15 agremiaciones que estamos trabajando y seguimos recibiendo adhesiones, es que decimos del total del aporte de aquellos. El problema básico de la caja es que tiene 60.000 aportantes y 110.000 no aportantes. El total de los profesionales en el país son 170.000. De esos 110.000, nosotros decimos, hay un universo de profesionales que ganan más de 140.000 pesos, de los cuales de su nominal al BPS va al 15%, y de ese 15%, 10 va al BPS y 5% va a la FAP. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es costo cero para el Estado, no se aumentan el porcentaje a los activos, no se toca a los pasivos, y de ese 5% que va a la FAP, solicitamos que 6.000 pesos, que es el equivalente a la categoría 1 de la caja profesional, vaya a la caja profesional. El bolsillo del trabajador no se toca, sigue recibiendo lo mismo. La única diferencia es que en vez de ir a la renta de la FAP, va a ir 6.000 pesos menos, que en sí a la FAP no le perjudica, porque lo único que perdería, entre comillas, es la comisión, que máximo son 300 pesos por aportante. Y eso le generaría también derecho jubilatorio a la persona que aporte a la FAP por ese monto. Sí, además hemos hecho los cálculos, hemos analizado que la jubilación quedándose en la categoría 1 es mayor que lo que percibiría por renta por esos 6.000 pesos. Ajá. Y además le permitiría trabajar como independiente, que hoy por hoy no puede. ¿Y eso está respaldado por estudios actuariales de en qué medida esa solución efectivamente soluciona el problema de la caja? El tema es ese, y es por eso que a nosotros nos preocupa que este tema no lo tome nadie, no lo toma el Poder Ejecutivo, algunos legisladores, muy pocos lo tomaron. Esto necesita estudio. Nosotros hicimos supuestos, y tenemos datos ciertos de la caja profesional, de cómo se componen esos 110.000 respecto a sus edades, pero no tenemos datos ciertos del Banco de Previsión Social. ¿Por qué? Porque es secreto tributario. Pero sí necesitaríamos saber cuántos de todos estos profesionales, de estos 110.000 o 100.000, son los que tienen el aporte. No nombres, sí, sí una estadística, cantidad. ¿Cuántos son? ¿Cuántos aportan? ¿Cuál es el aporte de su AFAP? En fin, necesitamos datos, que es lo que algunos legisladores nos han dicho. Y la respuesta nuestra es, bueno, señores, pongámonos a estudiar y pongámonos a ver si esto es viable. Nadie nos ha dicho que no es viable, pero tampoco ha dicho nadie lo tomó. Pero en sus hipótesis, ¿qué tipo de solución le da la caja a esto? Perfecta. Con 28.000 nuevos aportantes, la caja supera su déficit. Si hay más de 28.000, empieza ¿Pero a por obtener. cuánto tiempo? Porque acá hay un problema de tiempo, sí. Digamos, hay un problema ahora, pero hay un problema también de cómo evoluciona esto para adelante. Y si no se tocan otra serie de condiciones, digamos, la tendencia va a ser igual. En la medida que los 28.000... Porque ese es un punto de equilibrio, ¿no? 28.000 nuevos adherentes. En la medida que esos 28.000 suban, ahí la perspectiva son mejores. Y si le agregamos a lo mejor la posibilidad de que los timbres se adecúen, también es mejor. ¿Cuál es el horizonte? Lo mismo que dijo el Poder Ejecutivo respecto a su reforma, entre 10 y 20 años. Ustedes plantean, perdón. Sí. No olvidar que la 20.130, la ley del BPS, hace que todos converjamos a BPS. O sea que de ese periodo de 20 años... Es suficiente para esa convergencia. Sería, sí. La iniciativa que usted propone plantea cambios en la gobernanza. Nosotros no hemos hablado de la gobernanza. Nos parece que quitar dos activos actualmente, que son los que representan los profesionales, es muy fuerte. Pero realmente no opinamos al respecto. Creemos sí
que la caja debe ser dirigida por gente capaz, gente idónea, gente que entienda de esto, porque mucho ha pasado que no siempre ha sido así. ¿Por qué dice, cuando dice es muy fuerte, por qué? ¿Qué daño le haría la quieta de esas dos personas? No, es que la representatividad, porque la caja es de los profesionales, tiene 7 miembros, dos ya son del Poder Ejecutivo, 3 son de los activos y 1 son de los pasivos. Le quitarían a los activos, entonces pasaría a tener menos. Ahora, ¿qué responsabilidad entiende usted que tienen los profesionales en relación a lo que ha ocurrido con la caja? Incluso el Colegio de Contadores, que es como, digamos, parte del núcleo de expertise principal para llevar adelante los destinos de la caja, con esa representación tan importante más allá de que es verdad que el Ejecutivo ha estado ahí y parecería que debió tomar medidas antes, es verdad que los profesionales están de lleno en la caja y no han activado y no activaron a tiempo soluciones que terminaran redundando en una solución a esto, ¿no? Hemos activado, sí, varias veces, fuimos convocados varias veces. El porqué de esta situación de la caja, yo diría que data del año 2004, cuando hubo una reforma en la Ley de la Previsión Social, porque antes los profesionales que estaban en relación de dependencia estaban obligados a pagar también la caja profesional. En esa reforma, 2004-2005, se le dio la potestad al profesional dependiente de solamente optar por el BPS. Ahí empezó la brecha de los no adherentes y de los activos. Ahí comenzó. Se sumó en el 2007-2008 la reforma tributaria, donde surge el IRPF, y nuevamente hay otra fuga hacia los no aportantes. Entonces, como que se ha ido incrementando el desfasaje entre los activos y los no aportantes. Esa es una de las causas. Otras causas es que vivimos más, entonces hay más... Sí. De todas formas, no es la más tensionada demográficamente la caja de profesionales. No es la más tensionada, pero sí, pensamos que la más tensionada es la diferencia entre los aportantes y los no aportantes, que son profesionales, vamos a aclarar. Sí. Capaz que algunos de esos 110 no están haciendo ejercicio profesional, pero sí surgen de la propia universidad, de las distintas universidades, y están haciendo trabajo profesional. Entonces, nos parece que es una forma de volver a la solidaridad intergeneracional, que fue digamos, el núcleo de la ley de 1954 que creó la caja, y la solución que plantea el colegio es una solución endógena. No castiga, por decirlo de una manera, ni a los activos ni a los pasivos. Y queda así, de esa manera, solucionado un problema de fondo. ¿Guarda optimismo en que le contemplen alguno de estos puntos? No te puedo contestar eso. Muy bien. Es difícil que, o sea, nos llama la atención que no nos llamen, porque hemos pedido audiencia con el Poder Ejecutivo, que no nos pongamos a discutir esta situación, no nos digan, vamos a estudiarla. Eso nos llama mucho la atención cuando no tiene la solución en la mano. Muy bien, muchas gracias Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, estamos ya llegando, me parece, al final del programa, ¿no? Buenos días para todos, ¿cómo andan?